Yo soy Tomás Collos, trabajo en APRESID, específicamente en Sistema Chacras, y uno de los proyectos que me toca coordinar es el de la Chacra Bandera, del cual se va a hablar hoy. Hoy voy a moderar este taller. El taller se llama Las malezas se resisten, control o manejo integrado. Es de lo que vamos a hablar hoy. Está a cargo del ingeniero agrónomo Francisco Cosi. Él es ingeniero agrónomo y se recibió en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. También nos acompaña un miembro de la Chacra, un miembro fundador, que va a hablar 5 minutos acerca de por qué está en la Chacra, por qué participa, cuál es la importancia, y un representante de la mesa técnica de expertos, Luis Alieri. Así que primero vamos a darle la palabra a Darío Casá, que nos va a contar por qué está en Sistema Chacras. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Darío, pertenezco al Sistema Chacra Bandera. La idea de la chacra, de formarse la Chacra Bandera fue por la problemática de malezas, en la cual ya se hacía casi inviable hacer un sistema productivo. Gracias a algunos productores que estaban al tanto de lo que es un sistema chacra, empezaron a buscar más que técnicos, más productores. Y bueno, nos juntamos, se hizo contacto con APRESID, se empezó a hacer con Tomás, y bueno, se formó el sistema chacra, más que nada por el problema de malezas. Se contrató a Francisco, el cual creo que fue lo más acertado que hicimos, ya que las ganas de laburar que tiene Francisco nos mete a todos nosotros, nos pone muchas pilas. Nada, creo que no hay más nada para aportar. Más que nada que si algunos acá están en duda en formar un sistema chacra, yo creo que lo tienen que hacer. Creo que el apoyo de APRESID es bastante interesante para realizarlo. Más que nada, bueno, nada. Gracias, Darío. Bueno, antes de comenzar con la disertación de Francisco, le comento que él va a estar hablando unos 20 minutos y después va a haber un espacio de preguntas. Vayan levantando la mano y en ese orden les voy pasando el micrófono. Así que, Fran, si querés arrancar. Buenos días a todos. Muchas gracias, Tomás, por la presentación. Vamos a dar inicio al taller denominado Las malezas se resisten, control o manejo integrado. La Chacra Bandera está ubicada en el sudeste de la provincia de Santiago del Estero. La finalidad de la misma es desarrollar un plan de acción de manejo integrado tendiente a disminuir el impacto en los sistemas productivos del sudeste de Santiago del Estero. Ante esta problemática, se generó un diagnóstico de la situación en donde se definió los tipos de ambiente que tenemos en la zona para hacer un manejo integrado más ajustado a lo que es los sistemas productivos de la región. Es así que definimos 3 macroambientes en la zona. Podemos observar en el noreste de Bandera, en el noroeste de Bandera y al sur. Cada ambiente tiene la particularidad o las características. Por ejemplo, en el ambiente 1 tenemos precipitaciones medias anuales de 750 a 800 milímetros con suelos profundos, texturas franco-limosas y napas de agua dulce. Luego, en el segundo macroambiente, las precipitaciones medias de 600 a 700 milímetros, suelos altos, franco-arenosos, con mucha variabilidad espacial en cuanto a los tipos de suelo. Y en el ambiente 3 es un ambiente de menor aptitud o de características distintas al ambiente 1 y 2, donde las precipitaciones medias son de 700 a 800 milímetros, pero los suelos son franco-arenosos y tienen características de alcalinidad. Por lo tanto, el ambiente 1 es el ambiente de mejor aptitud y en base a estas características vamos a poder ajustar los mecanismos de control que vamos a usar para cada sistema, control de maleza para cada sistema productivo. Entonces, ante esta problemática, muchos campos se encontraban en situaciones, la verdad, con una gravedad muy grande, que la problemática fue definida
por los miembros de la chacra en ese taller diagnóstico, como el aumento en la cantidad, distribución, diversidad y banco de semillas de malezas de difícil control. Las malezas definidas en este taller, en conjunto con los miembros, fueron 3 malezas gramíneas y 2 malezas de hoja ancha, en las cuales de las gramíneas se encuentran Papophorum cespitosum, sorgo de Alepo resistente al glifosato y Chloris y Trichloris. Y en cuanto a las de hoja ancha, las definidas fueron Borgeria espinosa y Gomphrena perennis. Todas estas son malezas que tienen un hábito de crecimiento perenne, por lo tanto las hace su manejo un tanto dificultoso comparándose con malezas de ciclos anuales. Entonces, el abordaje de la chacra sería plantear un manejo integrado. Este plan de acción que tenemos en la chacra tiene una duración de 3 años, básicamente. De ahí se puede seguir extendiendo, pero por lo menos 3 años. Y es ahí donde, bueno, las líneas de trabajo se comienzan a plantear de acuerdo a diferentes estrategias que desde el manejo integrado nosotros podemos usar. El manejo integrado lo puedes encontrar en cualquier libro de agronomía, de protección de cultivos, y es un enfoque bastante antiguo, solamente que muchas veces en la práctica nos olvidamos y solamente nos basamos en el enfoque de control químico. Una definición que encontré de la FAO dice que el manejo integrado de malezas es definido como un sistema de manejo sostenible de malezas que combina juiciosamente varias estrategias de control con el fin de reducir el impacto de las malezas a un nivel económicamente aceptable. Y estas 3 palabras que resalto en la definición es la base del sistema de manejo integrado. Como definimos nosotros desde Chacra, definimos varias estrategias, es decir, comenzamos a estudiar biología de malezas. Es muy importante porque tenemos que entender cómo se comportan estas malezas en ambientes definidos, en este caso esas 5 malezas en los ambientes de bandera, las estrategias de control cultural, las estrategias de control químico y analizar algunas estrategias de control mecánico que se venían realizando por parte de algunos productores y evaluar diferentes cuestiones. Entonces, dentro de esos 4 ejes, dentro del eje de biología de malezas, las líneas de acción que tenemos en la chacra es estudiar fenología, mediante principalmente la duración de la etapa vegetativa, desde la emergencia a la floración, cuánto tiempo demora esa maleza de emerger a florecer, y ese es el momento donde tenemos que realizar las acciones. El modo de reproducción, sobre todo la cantidad de semillas que una maleza genera, su poder germinativo, la viabilidad, la dormancia de esas semillas, entender un poco cómo funcionan esos sistemas, el flujo de emergencia, los momentos donde tenemos los pulsos más grandes de estas malezas, y el establecimiento y dispersión, es decir, responder a una pregunta de por qué tengo esta maleza en mi lote y cuáles son las causas de que esta maleza se empieza a dispersar de una manera muy rápida. Luego, en estrategias de control cultural, las líneas de trabajo que tenemos en la chacra son implantación de cultivos de cobertura. Estamos muy conscientes de que es una línea muy importante a abordar. Rotaciones de cultivo, las fechas de siembra, arreglo espacial y variedades o híbridos que vamos a usar, y también generar y hacer consciente a los productores que asuman un compromiso de usar buenas prácticas de manejo. Las estrategias de control químico, tenemos 4 líneas a estudiar, que son la evaluación de eficacia de distintos grupos de herbicidas sobre estas malezas, tanto en barbechos químicos largos, barbechos químicos cortos y en posemergencia de la maleza y del cultivo. También evaluar fitotoxicidades de distintos grupos activos sobre los cultivos y también en las rotaciones. Los momentos de aplicación, tratar de hacer un ajuste de acuerdo a todo lo estudiado, de cuándo es un producto más eficiente, en qué momento vamos a usarlo de mejor manera, y la calidad de aplicación.
Y en cuanto a estrategia de control mecánico, hemos medido eficiencias de control de maleza en campos que se estaban haciendo controles de tipo mecánico y la variación de los indicadores de suelo sobre esos suelos, sobre esos lotes. Por lo tanto, ante todo este diagrama, lo importante es saber que todo está relacionado, cada aspecto de esos 4 ejes están relacionados. Por ejemplo, si nosotros hacemos una intervención con un cultivo de cobertura, esto nos estaría afectando al modo de reproducción y al flujo de emergencia. Está investigado que una competencia por parte de los cultivos de cobertura hace que la maleza genere menos biomasa y menos semillas. Y en cuanto a flujo de emergencia, también los cultivos de cobertura generan cambios en los flujos de emergencia de distintas malezas. También las fechas de siembra, los arreglos espaciales y las variedades que nosotros usemos nos van a estar afectando en esos flujos de emergencias. Estos flujos de emergencia nos van a estar modificando los momentos que vamos a estar aplicando los productos, sobre todo productos de acción residual. Y bueno, tanto los momentos como la calidad nos van a estar modificando lo que es la eficacia de distintos productos. También los indicadores de suelo me van a modificar el establecimiento de la maleza y algunas prácticas, buenas prácticas de manejo, la dispersión de esas malezas. Bueno, actualmente lo que está en Bordeaux son las líneas que estamos llevando a cabo y las que se encuentran en verde son las que estamos por abordar. En este momento tenemos esas líneas que están en Bordeaux, las que estamos estudiando. Ahora vamos a pasar a mostrar algunos resultados que tenemos de este manejo integrado. Lo que es biología de malezas, voy a mostrar solamente una maleza por cuestiones de tiempo. Este es el caso de Papophorum cespitosum. Se realizó la medición del flujo de emergencia en 2 sitios de la Chacra Bandera. Se midió, aparte de las malezas emergidas, se midió lo que es temperaturas medias diarias, que se puede observar en esta curva, y las precipitaciones con la baja celeste. Entonces, vimos que en el mes de noviembre, las emergencias que superaban el 5% diario se encontraban en estas fechas, y luego tuvimos otro flujo de emergencia que superaban el 5% diario en las fechas de marzo. Entonces, esta es una información que nos va a estar sirviendo a la hora de hacer algunas aplicaciones. Se dieron los picos en esas temperaturas medias diarias, tomamos temperaturas medias diarias y no tomamos temperaturas de suelo porque es una herramienta que el productor la tiene fácilmente disponible y no se complicaría. Pero definimos en este caso que la especie de Papophorum para esta campaña se dio que los flujos más grandes se dieron entre 23 grados y 27 grados centígrados de temperatura media. Luego, siguiendo en otro eje de este manejo integrado de malezas, tenemos las estrategias de control cultural. En este momento estamos con ensayos de barrechos biológicos, o mejor dicho, cultivos de cobertura también. Tenemos en 4 sitios de la chacra el mismo ensayo y está basado en la utilización de 6 especies de cultivos invernales, sembradas en franjas con testigos apareados, y a la vez tiene 3 estrategias químicas en forma cruzada. Es decir, es un sistema factorial donde los tratamientos son los cultivos de cobertura y los herbicidas vendrían a ser el factor. Las 6 especies fueron cebada, avena estrigosa, centeno, avena sativa, trigo y triticale también. Entonces, de este tipo de ensayos, nosotros, ¿qué es lo que queremos saber? Principalmente, cómo es el porcentaje de control de malezas por parte de los cultivos, por parte de los herbicidas que nosotros aplicamos en ese momento y por el efecto de la interacción de herbicidas con cultivo. Otra cosa, lo que medimos fue captura y oferta de agua edáfica inicial para el cultivo de verano. Se tomaron las muestras hasta los 2 metros en el momento de la siembra del cultivo de invierno, y lo que se midió fue agua útil hasta los 2 metros y sales.
y luego textura también, fósforo, nitrógeno y materia orgánica a 0,20. Este año tuvimos suerte, pudimos hacer los ensayos sin ningún problema porque tuvimos humedad, las lluvias fueron buenas. Teníamos 259 milímetros de agua útil al momento de la siembra. Esto fue a mediados de mayo la siembra. Y un tercer parámetro que vamos a medir es el rendimiento del cultivo de verano para ver cómo influye cada cultivo antecesor de invierno sobre el cultivo de verano. Y ahora abordando otra eje central del manejo integrado, que sería la estrategia de control químico, presentamos un ensayo, los resultados de un ensayo que utilizamos herbicidas residuales en barbecho corto de maíz para el control de Papoforum cespitosum. Los tratamientos fueron acetoclor, S-metaloclor, yodo sulfurón, metil sodio más tiencarbazono metil, isoxaflutole tiencarbazono metil, linurón y flumoxacin. El ensayo realizado para esta campaña demostró que ese metaloclor fue el que obtuvo una mejor performance en cuanto a control de malezas, llegando hasta los 40 días con un 80% de control. Estos son datos de la campaña anterior. Creemos que hay que seguir trabajando en esto y repetir este tipo de ensayos. Luego también acetoclor hizo un buen trabajo, pero con un control un poco menor. En el caso de Gomphrena perennis, con herbicidas residuales, lo que probamos fue, en este caso, en un barbecho corto destinado al cultivo de soja, 7 tratamientos: sulfentrazone, linurón, prometrina, imacetapir, diclosulam, metribuzin y yodo sulfurón metil sodio más tiencarbazono metil. Y vimos que hay un amplio espectro de productos que son capaces de controlar. Estos son emergencias de malezas, no son en plantas adultas, sino la emergencia de las malezas. Se vio que hay un amplio espectro de productos que pueden controlar hasta los 40 días con un control satisfactorio. Sobre todo hicieron un muy buen trabajo linurón, prometrina, imacetapir y metribuzin. Esto nos explica que el control químico es una buena opción, pero nos está dejando de lado algunas malezas que se nos escapan y tenemos que empezar a atacar la problemática de distintos enfoques para disminuir las poblaciones de malezas. Bueno, el cuarto eje de este manejo integrado fue hacer unos análisis de diferentes estrategias que hacían los productores por parte de control mecánico. Hicimos un ensayo para el control mecánico de Gomphrena perennis adulta en rebrote post-invernal. Lo que hicimos fueron 2 tratamientos. El tratamiento 1 fue una pasada de un implemento que fue una rastra de discos de doble acción con un trabajo de 10 centímetros de profundidad, y un T2 que fue 2 pasadas del mismo implemento pero secuenciado a los 35 días. Los resultados que obtuvimos son muy buenos. Controla un 93% de las plantas adultas que no volvieron a rebrotar con T1 y un 96% con T2. Entonces estaríamos encontrando un resultado que con una sola pasada, para esta maleza que es tan problemática por su sistema radicular, poder controlar solamente las plantas adultas. Entonces, una vez mostrado el manejo integrado de malezas, las diferentes ejes y enfoques que tiene, lo podemos comparar con solamente un control químico. Y podemos decir que el control químico tiende a controlar las malezas presentes que tenemos en el lote y algunas malezas en emergencia. Pero con el manejo integrado estaríamos apuntando o tiene un efecto directo sobre la dinámica del banco de semillas de malezas. Y es ahí donde hay que apuntar, al banco de semillas que, digamos, es la problemática atacarla desde raíz. En la actualidad, por los sistemas productivos que tenemos en la región y en todo el mundo, nos lleva a hacer un uso grande
del control químico, pero bueno, hay que empezarse a mentalizar de que las malezas están generando resistencia en todas partes del mundo y empezar a entender y dar una mirada de un manejo integrado. La perspectiva de la chacra es avanzar en el entendimiento de las relaciones entre la biología de malezas, el ambiente de producción y los cultivos para el desarrollo de estrategias de control de las principales malezas problemáticas. Bueno, eso es todo. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Vayan levantando la mano. Sí. La lámina esa que pusiste ahí, una de las últimas de Gonfrena, creo que es esa que está arriba, si no me equivoco, a ver. Sí. Sí, esa, exacto. Sobre prometrina, porque a los 70 días sería la que tuvo un mejor control, digamos, un porcentaje ahí anduvo en el 40. Uy, perdón. Sí. Sí. Ahí. Y si lo vemos acá, a los 10, 20 días sería, está bien, es la que, bueno, la que te estaba contando nomás. Pero, por ejemplo, por la residualidad que normalmente se tiene de ese tipo de producto, triacinas, digamos, comparado con el diclosulam, que teóricamente, digamos, es un producto que después se absorbe por raíz, digamos, y normalmente son de una residualidad mayor. ¿Ustedes cuáles por ahí si han encontrado alguna explicación de eso? ¿Me explicó? No sé si, no, a lo mejor no soy muy claro en la explicación, pero con la consulta, digamos, porque normalmente una triacina, digamos, normalmente uno a los 40 días sí puede llegar a tener, pero ya 70 días, digamos, a lo mejor por otras malezas, pero, sí. Por ejemplo en rama negra y todo eso. Entonces, por ahí, ¿por qué este comportamiento en Gonfrena? Esa es mi consulta. Está bien, tendríamos que empezar a analizar cómo fueron las precipitaciones de ese periodo y tratar de buscar las explicaciones de lo que me estás planteando. Una inquietud, pregunta, o bueno, no sé cómo plantearlo. En el corto plazo la chacra va a durar 3 años. En una visión de largo plazo y viendo resultados de distintos herbicidas con distintos modos de acción, ¿no cabría también pensar en un plan de rotación de herbicidas según modo de acción a largo plazo? Porque sí. Si nosotros acá hacemos una selección y elegimos la mejor barra, sí. Entonces va a quedar la idea que la barra verde, no importa qué principio activo, es la que tenemos que seleccionar y seguir. Pero si presionamos la maleza siempre con ese principio activo, corremos el riesgo de que se nos acabe la herramienta. Perfecto. Sí, nosotros, este es el resultado de un ensayo, que fue una aplicación de noviembre. La chacra había empezado en octubre. Cuando muestro aquí a ver, las líneas de trabajo, no pude, o sea, no especifiqué en exactitud cada uno de estos recuadros, pero en esta línea tenemos, en este momento estamos haciendo un ensayo de barbecho químico largo, donde vamos a hacer diferentes secuencias de cultivo hasta presiembra con diferentes modos de acción y evaluar también cuáles son las secuencias que mejor se comportan para estas malezas y esas secuencias alternando los principios activos. En este momento estamos en la etapa de barbecho químico largo. En septiembre estaríamos haciendo la segunda aplicación de ese barbecho químico largo y es donde vamos a ir rotando estos productos. Todavía no tenemos resultados de eso porque es una chacra nueva, es una chacra joven. Los resultados que pude mostrar ahora son de ensayos cortos, ensayos puntuales, pero una vez que comencemos a trabajar en los distintos líneas de trabajo e ir uniendo toda esa información, vamos a ir teniendo respuestas a todas las preguntas la pregunta que me estás haciendo. Pero la idea es, en esa línea, hacer como se dice, la rotación de principios activos. Y también, en cuanto a ya rotación de cultivos, también vamos a estar haciendo rotación de productos activos.
Yo quiero agregar un comentario que muchos trabajos se hacen en mini parcelas para luego volcarlo a mayor escala. Lo que vos planteaste, por supuesto, está pensado hacerlo, pero si no son tantas las diferentes situaciones a evaluar que se te va de la mano en la gran escala. Entonces, y siempre, como siempre, tenemos limitantes de recursos humanos y de billetitos. Entonces, todo lo que se plantea como diferentes alternativas al comienzo pasa por una etapa de pequeña escala y luego pasa a mayor escala. Y por supuesto, rotaciones de principios activos y mecanismos de acción y rotaciones de cultivos está previsto hacerlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sobre la estrategia de control mecánico. Sí. ¿Cómo lo van a manejar o cómo lo van a implementar en el campo y sobre todo a futuro? ¿Es algo que ustedes lo van a hacer sí o sí a rajatabla o es solamente ahora para que no se hunda el barco y después arrancar con siembra directa y ir a un sistema más sustentable, más... Bueno, hasta el año pasado, cuando la chacra iniciaba su trabajo, encontramos muchos campos que estaban haciendo roturaciones de suelo y nosotros no presentamos esto como una solución a la problemática, sino que lo que hicimos fue evaluar esas situaciones. Fuimos al campo, medimos la eficiencia de control mecánico sobre, en este caso, con frenos perennes, y comparar si ese control realmente era tan bueno como para cortar con el esquema de siembra directa y compararlo con la eficiencia que puede tener un control químico. Así que era solamente para evaluar qué tan bien controlaba el arado, en este perdón, el arrastre de disco en este caso, con frenos perennes. Porque Sí. perdería todo lo que es los beneficios de una siembra directa. Obviamente, Sí. obviamente. Sí, Pero hubo campos que no se podía meter la sembradora. Era un control para salvar el barco en ese momento y arrancar de cero con todas las buenas prácticas y no volver a cometer este tipo de problemas. Sí, quería agregar algo nada más. Estas son, como dijo Francisco, son situaciones donde el productor llega a un límite que no sabe qué hacer, entonces pasa la maquinaria y nosotros lo que queremos ver es más allá, digamos, del control de maleza que ejerce esa herramienta, cómo evolucionan, ahí estaba puesto indicadores del suelo, cómo evolucionan el sistema y qué impacto tiene sobre indicadores físicos y químicos del suelo. La idea no es, digamos, ensayar este tipo de cosas, pero sí es una realidad que hay que evaluarla y hay que ver qué está pasando. Y en el caso, digamos, que sea efectivo y que no tenga ningún tipo de efecto sobre el ambiente, que es muy difícil, es para situaciones muy puntuales donde no hay otra alternativa, pero no estamos planteando, digamos, hacerlo de una manera masiva para todo el sistema, digamos. Sí, yo quería agregar, yo también participo de la chacra, que digamos, en realidad estamos abiertos a poder contar con herramientas mecánicas para el control que puedan ayudar en el control de maleza, que no necesariamente tienen que ser labranza. O sea, estamos abiertos a eso. Hoy contamos con esto, pero podríamos suponer que en algunos años puede haber algún otro tipo algún tipo de elemento mecánico que nos ayude en el control de malezas perennes instaladas en los campos, pero que no necesariamente sean labranza. Estamos, digamos, predispuestos y abiertos desde la chacra a evaluar eso. Sí, te quería preguntar si los cultivos de cobertura que planteaste, si realmente son cultivos de cobertura, si los van a dejar como tal, o si secarlos y luego sembrar la soja, y si solamente los van a usar como antecesores de cultivos de leguminosas como la soja,
y si fuera que van a usar maíces, si no van a probar leguminosas como cultivos de cobertura. Muy buena tu pregunta. Sí, es el primer año que, bueno, que hacemos el ensayo. Vamos a una parte de lo que son estas especies, por ejemplo el trigo, una parte de esas franjas va a cosecha porque hay mucho interés por los productores saber cómo controla un trigo, o sea, un lote comercial, cómo está controlando la maleza. Y ahí las demás especies van a ser secadas para ver la eficiencia que tienen como cultivo de cobertura. Trigo y avena van a ser las especies que van a ir a cosecha y las demás van a ir a cultivo de cobertura. Y en cuanto al cultivo siguiente, estos son 4 ensayos, 2 van a ir a soja y 2 van a ir a maíz. Lo importante de los cultivos que van a maíz es empezar a medir, que ya comenzamos a medir los nitratos en el suelo y cuántos nitratos nos va a quedar a la hora de la siembra del maíz, para ver la disponibilidad que tenemos en el inicio del cultivo. Tenemos espacio para una pregunta más. Francisco, ¿hacen algún tipo de fertilización a los cultivos de cobertura? ¿Y qué momento de control químico están planificando? Bueno, en uno de los ensayos se hizo una fertilización con 35 kilos de N total por hectárea para, bueno, básicamente comparar la biomasa adicional que en nuestra hipótesis se genera por parte de los cultivos y cómo esa mayor biomasa va a hacer un control sobre las malezas. ¿Qué otra cosa me habías preguntado? Sí. Y en los momentos de control, bueno, fue una aplicación en presiembra de 3 tratamientos químicos y bueno, solamente eso. Queremos ver cómo un cultivo de cobertura puede llegar a empezar a competir con la maleza, sobre todo en la primavera, que es nuestro mayor problema, nuestro cuello de botella, por lo menos en nuestra zona. Es donde las condiciones del ambiente son las peores para hacer aplicaciones químicas y donde las plantas están estresadas, las malezas están estresadas y no hay respuesta por parte de los herbicidas. Entonces, el tema de utilizar cultivos de cobertura, aunque tengamos un costo hídrico, creemos que es muy importante porque vamos a tener el ahorro de otros costos de aplicaciones y de esta manera cortar con este tema de parcialmente de la resistencia de las malezas, de las diferentes malezas. Muy bien, damos por finalizado el taller. Muchas gracias.